Amén y gracias a Dios. Gloria, muchas gracias por encargarte de la oración inicial. Muy buena tarde para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Y váyase ubicando de una vez, por favor, en el Salmo capítulo 6. Salmo capítulo 6, que es el salmo que estamos estudiando últimamente. Estamos revisando nosotros lo que es el tema de la oración desde la oración que hicieron otros personajes y que quedaron registradas en la Sagrada Escritura. A eso lo hemos llamado nosotros la escuela de la oración. Esa es la escuela de la oración. ¿A qué se refiere la escuela de la oración? Vuelvo y le repito, si alguna persona le pregunta a usted, usted no puede responder solamente que es que está estudiando el tema de la oración. Usted está aprendiendo a orar con base en las oraciones que otras personas hicieron y que quedaron registradas en la Sagrada Escritura. Lo que estamos haciendo es metiéndonos allá en esa vida privada de estas personas que tuvieron con Dios, en esa intimidad de estas personas con Dios, revisando sus oraciones, qué era lo que decían en las oraciones, cuándo obtuvieron respuesta y cuándo no obtuvieron respuesta. Eso es lo que estamos haciendo nosotros últimamente. Y a eso lo hemos llamado nosotros la escuela de la oración. Estamos en el Salmo capítulo 6. Y el Salmo capítulo 6 es, recuerde usted, una oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba, pero usted no puede entender la prueba aquí como la prueba de la fe de la cual hablábamos nosotros ayer, sino la prueba como el problema, la situación difícil o la tribulación por la cual el salmista está atravesando y que lo lleva a clamar pidiendo misericordia, porque no puede pedir otra cosa. No puede pedir otra cosa aparte de misericordia porque no se merece nada de parte de Dios. No puede pedir otra cosa aparte de misericordia porque el salmista se ha comportado como un impío. Y si el justo se comporta como un impío, pues tiene que ser tratado como un impío. Y eso es lo que usted ve aquí en el Salmo capítulo 6. Cuando yo me pregunto, pero ¿por qué me están pasando las mismas cosas que le pasan a un impío? Eso me lleva a mí a la reflexión. Quizás será porque mi comportamiento es semejante al del salmista en estos 10 versículos. El versículo 1, que lo veíamos nosotros hace 8 días, dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Sí, repréndeme, sí, castígame, pero no con tu ira. Aprendíamos nosotros que la reprensión es una cosa y el castigo es otra cosa. La reprensión se hace con la boca y el castigo se hace con la mano. El Salmo 141, versículo 5, dice, búsquelo por favor y me avisa cuando ya. Me avisa cuando ya. El Salmo 141, versículo 5 dice que el justo me castigue, mira lo que dice, será un favor. Esa es la frase inicial. Que el justo me castigue, dice, será un favor. Eso quiere decir que Dios utiliza elementos humanos para la reprensión y el Señor utiliza elementos humanos para el castigo. El Señor utiliza elementos humanos para la reprensión, utiliza la boca de elementos humanos para la reprensión o para la exhortación. Y el Señor utiliza las manos o las acciones o las actitudes de elementos humanos para el castigo. No necesariamente siempre y en todos los casos la boca y las manos de los justos. Puede ser también la boca y las manos de los impíos, como en este caso, en estos 10 versículos. Sí, repréndeme, Señor Dios, pero no enojado. Sí, castígame, Señor Dios, pero no en tu ira. Jeremías capítulo 10, versículo 24, búsquelo por favor. Porque Jeremías es otro que clama de la misma manera. Búsquelo por favor. Jeremías capítulo 10, versículo 24, búsquelo por favor. Y eso es solamente como un refrescar la cabeza para entrar de lleno en la exposición de hoy. Me avisa por favor. Listo, dice el versículo: Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor,
para que no me aniquiles. Note que aquí lo está diciendo lo mismo Jeremías. No es el salmista, no es David en el Salmo capítulo 6, sino que ahora es Jeremías. Quiere decir que David en algún momento de su vida se comportó como un impío. Jeremías en algún momento de su vida se comportó como un impío. Usted y yo en algún momento de nuestra vida nos comportamos como impíos. Y si en algún momento de nuestra vida David, en algún momento de su vida David, Jeremías, o en algún momento de nuestra vida, nosotros también caemos en eso y nos comportamos como impíos, pues no podemos esperar que el Señor nos trate de manera diferente. Si nos comportamos como impíos, el Señor nos va a tratar como impíos y entonces va a tener que reprendernos y va a tener que castigarnos. Ahora note que el castigo sigue después de la reprensión. Quiere decir que el Señor, así como la reprensión se hace con la boca, entonces eso quiere decir que el Señor ya le había dicho al salmista, ya había reconvenido al salmista, ya había exhortado al salmista, ya le había llamado la atención al salmista, ya había llamado al orden al salmista y el salmista no hizo caso. O sea que esto que paga aquí el salmista es el precio de su necedad. Como no hizo caso entonces a la reprensión, el Señor pasa al castigo. ¿Y de qué se agarra? ¿De qué se aferra? Pues de lo único que se puede aferrar, versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, ten misericordia de mí. ¿Puede alegar su buena conducta? ¿Cuál buena conducta si no la tiene? ¿Puede alegar su buen comportamiento? No. ¿Puede alegar su testimonio? No. Porque si piensa en su testimonio, si piensa en su conducta, si piensa en su comportamiento, eso es exactamente por lo cual está siendo castigado en ese momento. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Está enfermo. Tiene su cuerpo enfermo. Está pagando unas consecuencias en su propio cuerpo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. La consecuencia de su pecado, la paga de su pecado ya la tiene hasta en sus propios huesos, que son las partes más duras de nuestro organismo. Y si ya la consecuencia la tenemos en las partes más duras, más fuertes de la estructura ósea, quiere decir que la consecuencia ya está hasta los tuétanos y la consecuencia ya está hasta la médula. Ya llegó hasta allá. ¿Pero por qué le llegó hasta allá? Pues tanta reprensión. No hizo caso. Estoy repitiendo a propósito. Entonces cuando a mí me dicen por una oreja, me hablan por una oreja y se me sale por la otra, pues ¿qué quiere usted? Cuando viene el castigo, cuando viene el azote del cual habla la carta a los hebreos, porque el Señor azota a todo aquel que recibe por hijo, porque el Señor al que ama disciplina. Si yo oigo y no hago caso, oigo y me hago el loco, oigo y siempre me salgo por la tangente, oigo y el Señor, a ver, caiga usted en cuenta, por favor, de esa persona que casi siempre el Señor utiliza para reprenderle. Esa persona que casi siempre el Señor utiliza para exhortarle, para darle palabras de exhortación, para decirle eso no se hace así, usted no debe seguir actuando así, usted debe corregir su comportamiento, usted debe corregir su testimonio. Quizás nos indispongamos con esa persona. Quizás no nos guste hablar con esa persona. Quizás hasta le digamos a esa persona, ¿sí ve? Por eso es que no le escribo, ¿sí ve? Por eso es que no le llamo, ¿sí ve? Por eso es que no hablo con usted, porque siempre que le hablo me regaña. Pero esa persona está siendo usada como un instrumento para exhortar su vida, para reprender su vida o para exhortar mi vida, para reprender mi vida. Y lo que yo tengo que hacer en ese momento es hacer caso, enderezar lo torcido. Porque o si no, el Señor va a tener en cuenta todas las veces que el Señor utilizó a personas para exhortarme, para llamarme la atención, para llamarme al orden, para jalarme las orejas y yo me hice loco. Y como me hice loco, viene la consecuencia del pecado, el castigo por ese pecado y viene hasta los huesos. El individuo está enfermo y está enfermo hasta los huesos. Dice que sus huesos se estremecen. Y si sus huesos se estremecen, quiere decir que el individuo en dónde está, en una cama y no se puede levantar. Versículo 3, mi alma también está muy turbada. ¿Por qué el alma? Dese cuenta aquí, la consecuencia se paga en el cuerpo, versículo 2, y la consecuencia se paga en el alma, versículo 3. ¿Por qué la consecuencia se paga en el alma? Porque el alma fue la que tomó la decisión de pecar.
¿Por qué la consecuencia se paga en el cuerpo? Versículo 2. Porque el cuerpo fue el instrumento para el pecado. El cuerpo es el instrumento que el alma usa para pecar. El alma toma la decisión y usa al cuerpo como un monigote, como un títere que hace todo lo que el alma quiere para el pecado. Así que como el pecado, para pecar, se confabularon dos, el alma y el cuerpo, pues el alma tiene que pagar consecuencias, versículo 3, y el cuerpo tiene que pagar consecuencias, versículo 2. ¿Cómo tiene el alma? Turbada. Y cuando dice turbada quiere decir que no tiene paz. Cuando dice turbada quiere decir ausencia de tranquilidad, quiere decir que está angustiado, quiere decir que está preocupado, quiere decir que está afanado, quiere decir que está salido de sí, quiere decir que está estresado, quiere decir que está deprimido, quiere decir que está hundido. Todas esas cosas anteriormente dichas, consecuencias del pecado, y esas consecuencias son las que se viven, las que se experimentan en el alma. Y en el cuerpo, pues la enfermedad. En el cuerpo, pues lo referente a lo material, la situación económica, la situación financiera, el entorno, todo eso tiene que ver con las consecuencias de un pecado que probablemente ha traído su paga sobre mi vida. Termina el versículo 3 diciendo, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? En medio del desespero van pasando las horas, en medio del desespero van pasando los días, su alma no cambia de estado, su cuerpo no mejora para absolutamente nada, por el contrario, su alma se va hundiendo cada vez más, su cuerpo le va doliendo cada vez más, entonces clama, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Pero ese hasta cuándo no debe ser dirigido de parte de la persona que está en pecado hacia Dios, sino que ese hasta cuándo más bien debe ser dirigido de parte de Dios hacia la persona que está en pecado. Y no es, Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar el agravio? ¿Hasta cuándo me vas a quitar el oprobio? ¿Hasta cuándo me vas a quitar la consecuencia por el pecado? ¿Hasta cuándo vas a quitar la turbación de mi alma? ¿Hasta cuándo vas a quitar la enfermedad que tengo en mis huesos y que me tienen aquí postrado en una cama? Sino más bien Dios diciendo, no, más bien usted hasta cuándo se va a arrepentir de su pecado, hasta cuándo me va a tomar en serio, hasta cuándo se va a portar responsablemente con mi palabra, hasta cuándo se va a dejar de hacer el loco, hasta cuándo lo que le mando decir lo va a tomar en serio y hasta cuándo mis palabras le van a entrar por un oído y le van a salir por el otro. Dese cuenta que el hasta cuándo aquí debería estarlo diciendo Dios, no el hombre. Porque entonces se torna uno muy bien nuri, se torna uno cínico, se torna uno descarado delante de la presencia de Dios. Entonces sería como mostrarme perfecto, haciéndome el tonto, loco, haciéndome el cínico, descarado, sinvergüenza, y diciendo, yo no sé por qué estoy sufriendo. No, al menos aquí el salmista sabe por qué es que está sufriendo. El salmista sabe por qué le está doliendo lo que le está doliendo. Cuando le preguntan, él no se hace el tonto, no se hace el loco. No, ya al nivel de castigo que va, en ese nivel de consecuencia que tiene ya sobre su vida, no se puede hacer el loco. Y precisamente Dios permite un montón de cosas en nuestra vida para sacarnos de esa necedad, de esa rebeldía, de esa tontería en la cual nosotros muchas veces caemos. Ahí hasta el versículo 3. Hasta el versículo 3 es una porción, es una división natural del Salmo capítulo 6. Ahora el versículo 4 y el versículo 5, que forman otro grupito, otra porción, dicen así: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Y termina diciendo, sálvame por tu misericordia. Y otra vez repetimos. Lo mismo que dijo el versículo 2. Sálvame por tu misericordia. Es que, ¿qué puede alegar como si hubiese algo bueno en él para que Dios lo vea y con base en esa justicia, con base en ese buen comportamiento, Dios lo salve? No hay nada bueno en él. No hay absolutamente nada bueno en él. Algunos cristianos tan groseros que le alegan a Dios reclamándole que es que yo he sido bueno, que es que yo he sido generoso, que es que yo te he dado, que es que yo diezmo, que es que yo ofrendo, que es que yo oro, que es que yo te busco, que es que yo ayuno, que es que yo predico, que es que yo... No seas sinvergüenza. A Dios no se le alega de esa manera, a Dios se respeta. Es que yo no le estoy haciendo a Dios un favor sirviéndole. Cuando yo oro no le estoy haciendo a Dios un favor. Cuando yo ayuno no le estoy haciendo a Dios un favor. Cuando yo predico la palabra de Dios no le estoy haciendo a Dios un favor. El favor me lo estoy haciendo a mí mismo. Y Dios me usa, no porque me necesite. Dios me usa
por su misericordia. Entonces lo único que él puede volver a alegar, ya lo dijo en el versículo 2, ahora lo vuelve a repetir en el versículo 4, parte final, sálvame, pero por tu misericordia. Ahora cuando dice sálvame, recuerde que aquí está hablando un salvo. ¿No? Aquí está hablando un salvo, no está hablando un impío. Sí, su conducta fue la de un impío, pero es un cristiano, es un creyente, es un justo, que se comportó como un impío, pero sigue siendo un justo carnal. Y este justo carnal le está diciendo al Señor, sálvame. ¿Sálvame de qué? Acuérdese del contexto. Su alma está turbada, yace en un lecho, sus huesos están temblando, está en cama y de ahí no se ha podido levantar. ¿Sálveme de qué? ¿De qué quiere que Dios lo salve? ¿Qué cree usted? Conteste, por favor, usted. ¿Sálveme de qué? ¿Sálveme de qué? Él siente que se va. ¿Se va para dónde? De eso que me salve, ¿cierto? ¿De qué? Sálveme allá, muy bien. Sálveme de la muerte. Evidentemente de la enfermedad no lo salvó el Señor. ¿No ve que está enfermo? Evidentemente de la turbación de alma no lo salvó el Señor. ¿No ve que tiene el alma turbada? Evidentemente de los dolores no lo salvó el Señor. ¿No ve que está pasando por dolores? Pero algo todavía el salmista no ha experimentado. ¿Qué? Pues la consecuencia lógica si él sigue así. ¿Y cuál es la consecuencia lógica? O sea, lo que le va a pasar lógicamente si sigue con el alma turbada y sigue con esa enfermedad que ya le llegó hasta los huesos y no lo deja levantar de una cama. La consecuencia lógica, ¿cuál será? La muerte. Él se siente arrastrado, empujado hasta la misma muerte. Él siente que ya que va cayendo poco a poco allá, entonces dice, sálvame por tu misericordia. Eso hay que entenderlo dentro del contexto. Sálvame por tu misericordia. No alega absolutamente nada. Señor, tú no puedes dejar que yo muera porque yo he sido diezmista. Señor, tú no puedes dejar que yo muera porque yo oraba. Señor, tú no puedes dejar que yo muera porque yo me levantaba a las 5 de la mañana a interceder. Señor, tú no puedes dejar que yo muera porque yo predicaba tu evangelio. Señor, tú no puedes dejar que yo muera porque yo me congregaba todos los domingos. Señor, tú no puedes... No, ¿cómo así que yo no puedo dejar que usted muera? El Señor es el soberano del universo. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. A él nadie le dio primero para que después le fuese retribuido. Y él no necesita pedirle permiso ni consejo a ninguna de sus criaturas. Lo que le está pasando aquí al salmista se lo merece. Y si le va a pedir a Dios, sálvame o líbrame de la muerte, va a ser únicamente teniendo como base la misericordia divina y ninguna otra cosa. Ahora mire cómo comienza el versículo 4. El versículo 4 comienza diciendo, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Note, vuélvete, vuélvete. Vuélvete porque él siente que Dios le dio ¿qué? Vuélvete, ¿sí? Ese vuélvete es lo mismo que da la vuelta, Señor. Es lo mismo que vuelve a mirarme. Es lo mismo que vuelve a acercarte, Señor. Ese vuélvete es exactamente eso. ¿Qué dice Isaías capítulo 59, versículo 2? Búsquelo conmigo, por favor. Isaías capítulo 59, versículo 2. Me avisa cuando ya, por favor, para leerlo. Ya, mire lo que dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Repito, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor oculta el rostro o voltea el rostro y no oye. ¿Por qué? Porque el Señor no oye a una persona que practica el pecado. Porque puede ser que yo le esté pidiendo al Señor que haga cosas y Él no me escuche por causa de mi propio pecado. Y es lo que le estaba pasando a este individuo. Ahí usted discierne la última frase del versículo 3 que dice, ¿hasta cuándo? Quiere decir que le estaba pasando el tiempo. Y pasaba el tiempo y él se desesperaba, lógicamente, porque entre más le pase el tiempo, su alma está más turbada, porque entre más le pase el tiempo, pues su cuerpo está más adolorido y sus huesos cada vez tiemblan más.
Entre más pasa el tiempo, su alma cada vez está más en agonía, cada vez está más deprimida, cada vez está más hundida. Entonces alega, ¿hasta cuándo? Yo necesito salir de esto ya. Y es como si yo le dijera, sí, pues cuando yo le reprendía a usted y le exhortaba, diciéndole que saliera del pecado ya, ¿usted salió del pecado ahí mismo? No, ¿no es cierto? Entonces cuando yo le dije que saliera del pecado ya, que dejara ese vicio ya, que dejara esa maña ya, que dejara esa secularidad ya, que dejara esa carnalidad, esa pereza, esa tibieza espiritual ya, ¿usted salió inmediatamente? No. Usted en su cinismo lo que hizo fue excusarse diciendo que estaba en un proceso llamado santificación y que eso se demoraba todavía. Y que si yo lo quisiera diferente, pues yo mismo lo iba a cambiar. Pues bueno, vengo a cambiarlo. Y como no quiso cambiar usted a punta de exhortaciones, entonces lo vengo a cambiar yo a punta de castigos. ¿Qué cosa tan tenaz eso? Entonces siente que Dios dio la espalda, Dios volteó el rostro, Isaías 59:2, y entonces le clama al Señor diciendo, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, libra mi alma, libra mi alma porque mi alma es el epicentro, porque en mi alma se originó el daño, porque en mi alma se originó el pecado, porque mi alma tomó la decisión. Libra mi alma de esa turbación, de esa angustia, de esa falta de paz, de esa intranquilidad en la cual está. Sálvame por tu misericordia. Versículo 5. Ahora que le pregunté hace un ratico, si el salmista está pasando por esas y le pide a Dios que lo salve, ¿de qué quiere que lo salve? Usted dijo de la enfermedad. No, porque no ve que está pasando la enfermedad, o sea que eso definitivamente Dios no lo salvó. Lo va a salvar, o el salmista quiere que lo salve de lo que sería la consecuencia lógica si el salmista sigue así. Y es lo que dice el versículo 5. Porque en la muerte, o sea que él siente que se está muriendo. Y si el salmista no clama por misericordia, se muere. Dios va a permitir que se muera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La pregunta es, ¿a Dios para qué le sirve un individuo al cual Él le dice las cosas 1000 veces y nunca hace caso? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve un individuo al Señor que el Señor le dice, sírvame, 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 sírvame y se hace el loco? ¿Para qué le sirve este individuo al Señor al cual el Señor le dice 1000 veces, cambie? Déjelo mundano, déjelo carnal, congréguese, apéguese, aférrese, santifíquese, cambie su conducta, comportamiento, testimonio, y este no hace caso. Entonces, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? Entonces, lo mejor que puede pasar con ese individuo es, chao, hasta luego. No, el Señor me ama tanto que no va a permitir que yo me muera. No, es que el que usted se muera no quiere decir que Dios ya no lo ama. El que usted se muera quiere decir o que se cumplieron los días que el Señor había determinado sobre esta tierra, o que sencillamente pues yo no di la talla, yo me porté como un marrano. Yo me porté como una puerca lavada. Yo me porté como un perro que vuelve a su vómito. Yo me porté como un necio que repite la necedad. Entonces, en este caso, lo mejor sería que ya no estuviera. ¿Así de drástico el Señor? Pues así de drástico el Señor. Porque en la muerte, mira lo que dice, no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Muy buena pregunta, muy buena reflexión, mi estimado salmista. Porque en el lugar donde tenemos que alabar a Dios, glorificar a Dios, trabajar para Dios, servir a Dios, buscar a Dios, es aquí en la tierra mientras que estamos vivos. Entonces, mi estimado salmista, según su reflexión, en la muerte, pues en la muerte o después de muerto, pues yo ya no le voy a poder servir a Dios. Tiene toda la razón. Entonces, ¿por qué no le ha servido vivo? Porque es que haya muerto, pues ya para qué, Señor, yo no debía haberlo hecho, te pido perdón. Haya muerto, porque no lo hizo vivo. Haya muerto, Señor, voy a cambiar mi conducta, voy a cambiar mi comportamiento, Señor. Muerto, ¿ya para qué? Muy buena reflexión, salmista. Entonces, ¿por qué no cambió su comportamiento? ¿Por qué no modificó su conducta estando vivo?
Esas cosas las tenemos que hacer antes de que nos muramos. Antes de que ocurra el arrebatamiento, antes de que nos muramos. ¿Cuándo? Ya. Yo sé que en algún momento voy a dejar ese vicio, en algún momento déjelo ya, abandónelo ya, renuncia a eso ya. Dios es el que produce en nosotros así el querer como las... No, pero es que no es tan fácil. Si para usted no es fácil, entonces nunca será fácil. Y sigas escondiendo detrás de que es que eso no es fácil. Cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted permite que su voluntad se fortalezca en el Espíritu Santo, toma una decisión y cortó con eso. Ya, punto. No más con eso. Así de sencillo. Pero usted lo habla como si fuera una cosa sencilla. Es que el Señor Jesucristo mismo lo dijo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si el mismo Señor dijo que era fácil y que era ligero, pues entonces es fácil y es ligero. Yo soy el que lo estoy complicando todo. Me conviene complicarlo todo para seguir en la misma alcahuetería y en la misma sinvergüencería. Estoy como tratando de meterme aquí en las sandalias del salmista. En el Seol, ¿quién te alabará? No, en el Seol no. Allá donde van los muertos, no. ¿Dónde lo tengo que alabar? Aquí. ¿Dónde lo tengo que adorar? Aquí. ¿Dónde lo tengo que glorificar? Aquí. ¿Dónde lo tengo que buscar? Aquí. ¿Dónde le tengo que servir? Aquí. ¿Y cuánto tiempo me queda para hacer eso? No, yo no sé cuánto tiempo me quede. La verdad, mis tiempos, dice la Sagrada Escritura, mis tiempos están en las manos del Señor. Puede ser esta la última reunión. No sé si alcance a llegar ahorita a las 7 de la noche. Siempre lo decimos. Y no es que seamos fatalistas, y no es que seamos trágicos. Es que si nuestros tiempos están en las manos del Señor, pues el Señor puede decidir llevarme cuando Él quiera. ¿Es o no es? Vuelvo y se lo repito. Si mis tiempos, como dice la Biblia, están en las manos del Señor, pues el Señor puede decidir llevarme cuando Él quiera. Y si quiere ya, pues me lleva ya. ¿O quién está seguro de que no, de que eso va a ser mañana, o la otra semana, o el otro mes, o el otro año, o en 10 años, 20 años, 30? Eso es pretensión. Eso es ser pretencioso. Eso es ser jactancioso, vanidoso y orgulloso. No, si al Señor le place en este preciso momento, pues en este preciso momento. Y sería un gran momento para hacerlo. Moriría yo predicando su palabra. Dios santísimo, qué honor sería eso. Pues entonces volvemos a la última frase. En el Seol, ¿quién te alabará? No, pues en el Seol, ¿qué? En el Seol ya para qué coritos. En el Seol ya para qué planear servicio. En el Seol ya para qué planear evangelizaciones. En el Seol ya para qué planear ir a predicar el evangelio a un lado o en el otro. No. En el Seol ya no es el momento y ya no es el lugar para hacerlo. Pero ¿cuántas veces nosotros aquí hay que ir a predicar, hay que ir a congregarse, hay que orar, hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra para el Señor? Y no lo hacemos. ¿Por qué? No, porque es que estoy cuidando el niño, la niña, el perro, el gato, no tengo agenda, el horario, el trabajo, la yunta de bueyes, ¿se acuerda? La yunta de bueyes, compré una hacienda y tengo que ir a verla, me acabo de casar, etcétera, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa se convierte en la excusa perfecta para no hacer las cosas de Dios. Y lo tremendo de esto es que cuando estamos nosotros en el lecho de muerte, o sea, ahí muy adoloridos, ahí como que nos vamos, ahí es cuando sacamos las más sabias reflexiones. Ahí sí. Ahí es cuando nos volvemos sumamente sensatos y decimos, Dios mío, tanta vida desaprovechada. Yo debía haberte servido, Señor Dios, desde mi niñez, desde mi adolescencia. En lugar de estar por allá en esas sinvergüencerías, mi Dios, yo debía estar llamando al perdido, predicando tu palabra, estudiando, reconciliándome, mi Dios, con el agraviado, pidiendo perdón. Eso lo debía. Ah, no, pues qué bonitas conclusiones. Está sacando conclusiones porque siente el frito. ¿Cuál frito? El frito de la muerte. Está sacando esas conclusiones y está razonando de esa manera porque siente que ya la tiene encima. Ahí cualquiera. Ahí cualquiera. En el Seol, ¿quién te alabará? No, nadie. Porque el lugar para alabarle es este. El lugar para buscarle es este. El momento para arrepentirse es este. El momento para comportarse bien es este. No allá, sino este. Eso hasta el versículo 5.
Y dése cuenta que va en el versículo 5 y lo único que puede hacer es, en medio de su rabieta, diciéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Lo único que puede hacer es pedirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Sí, eso es como el papá que abandona a sus hijos, la mamá que abandona a sus hijos y en el último momento, mis hijitos, les pido perdón por haberlos abandonado y por haberlos dejado. Ah, muy chévere. Y se arrepintió a última hora porque Dios en su gracia se lo permitió y fue salvo. Ah, muy chévere, muy bien. Pero eso que está haciendo a último momento no va a remediar todo lo que hizo en el pasado. Eso es un lastre, es una consecuencia que ahí quedó. ¿Por qué? Por esperarse hasta el último momento. Por esperarse hasta que ya el respirador, hasta que ya los pulmones como que no le dan más, hasta que ya la maquinita esa como que no está midiendo muy bien el pulso cardíaco porque el corazón ya no funciona bien. Hasta esos momentos en donde se va y viene, se va y viene, se va y tocó reanimarlo. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué esperar hasta el momento en donde ya languidezco, en donde ya me debilito de tal manera que yo no tengo fuerza ni siquiera para pedir perdón? Eso hay que hacerlo ya. Eso hasta el versículo 5. Ahora los versículos 6 y 7 son otra porción del mismo salmo. Dice el versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Bueno. Comencemos por la última frase del versículo 7. Todos mis angustiadores. Pero ¿por qué el Señor permite tantos angustiadores sobre la vida o contra la vida del salmista? Si el Señor ha prometido ser un escudo alrededor de nosotros, si el Señor ha prometido protegernos, resguardarnos, si el Señor ha prometido que plaga ninguna tocaría mi morada, si el Señor ha prometido que yo no le tendría temor al terror nocturno ni a saeta que vuele de día, yo no le tendría miedo a absolutamente nada porque el Señor ha prometido protegerme. Entonces, ¿por qué el Señor levantó ese cerco protector? ¿Por qué ese ángel de Jehová no está acampando alrededor de este salmista? ¿Y por qué no lo está defendiendo? Porque todo con Dios está condicionado. Lo que acabé de decir, todo eso se encuentra en el Salmo capítulo 91. Y recuerde cómo comienza el Salmo 91. Comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no puedo andar en este mundo comportándome como un impío, creyendo o queriendo que el Señor coloque un cerco protector alrededor de mi vida y que nada me toque. No, porque mi pecado es una violación a la condición y si yo violo la condición, el Señor levanta el cerco protector y dice, hay que tocarlo, hay que zarandearlo, para que aprenda que con el Señor no se juega. Para que aprenda que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para que aprenda que Dios es fuerte y Dios es celoso. Para que aprenda que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios me ama tanto que nunca me castigará. ¿Escuché alguna vez a una persona decir eso? La respuesta, uy, sí, ¿cómo no? Pregúntele a David en el Salmo capítulo 6 si Dios me ama tanto que nunca se atrevería a castigarme. Por supuesto que sí. Si no me castiga, no me está tomando como hijo. Si no me castiga, dice la carta a los Hebreos, que me está tomando es como un bastardo. Entonces, por eso todos los angustiadores, por eso el Señor está permitiendo. Mire, dice claramente, Deuteronomio capítulo 28, como una de las consecuencias del pecado, dice, serás entregado en las manos de tus enemigos. Ay, Dios mío. Que el Señor me entregue en las manos de mis enemigos. Quiere decir que el Señor me entregue en las manos de los demonios. ¡Ay! Y que el Señor me entregue en las manos de los demonios que vienen para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo le parece eso? Dígame. ¿Cómo le parece el ser entregado en las manos de los demonios que vienen para hurtar, matar y destruir por culpa de mi propia necedad? Por culpa de tantas cosas, repito y no me canso de repetirlo, que me entraron por un oído y se me salieron por el otro porque nunca acaté, porque nunca hice caso, porque me comporté como una puerca lavada. Ahora, ¿a quién le está hablando el Señor a través de estos versículos en esta noche?
¿A quién? ¿Para quién es esta palabra en esta noche? ¿Quién es ese al cual se le habla por un oído, se le sale por el otro y se hace el... ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién? Ese silencio tan tenaz. Porque yo levanto la mano y yo digo, a mí, por supuesto. Al único que no le está hablando en esta noche es al que tiene la vida perfecta. Al santo ese. No, ¿qué santo ese? Al santurrón ese que se cree más que los demás. Pero si usted reflexiona desde su lógica, usted va a caer en cuenta que hay cosas en su vida que no están bien. Y que el Señor le ha dicho más de una vez que la corrija y no la he corregido. Y entonces aquí, pues mi corazón se llena de temor de Dios. ¿Por qué? Porque pues si le pasó a David, si eso ocurrió con David en el Salmo capítulo 6, pues me va a pasar a mí también. Me va a ocurrir a mí también. Ah, bueno. Y entonces dése cuenta, ahora sí el versículo 6 parte inicial. Me he consumido a fuerza de gemir. Consumir quiere decir sus fuerzas se agotaron o las pocas fuerzas que le quedaron las empleó gimiendo. ¿Gimiendo de qué? De dolor. ¿Qué le duele? El alma. ¿Qué le duele? El cuerpo. Pero sobre todo, ¿qué le duele? El espíritu. Ya está en un buen momento. Ya está en un buen estado. Antes sus alegrías, antes eran solamente alegrías y ahora sus alegrías se convirtieron en lágrimas. Ahora, qué impresionante que mire lo que dice el versículo 6 en la segunda parte. Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama. Dice, lecho, cama. Aquí vamos a lo siguiente. Porque es que estamos diciendo que es que el salmista está pagando la consecuencia de su pecado. La pregunta es, ¿cuál pecado? Caiga en cuenta rápidamente cuál fue el pecado. Porque él está pagando las consecuencias en el mismo lugar donde pecó. Entonces, ¿cuál fue el pecado de David por el cual está pagando las consecuencias en ese lugar? ¿Cómo se llamó el pecado de David? El pecado de David fue de índole sexual. Bien. David a esta altura ya estaba casado. Por favor, interprete bien. David a esas alturas ya estaba casado. Fue el pecado de adulterio. David adulteró. ¿En dónde adulteró? En su cama. Es un pecado sexual. ¿Dónde lo cometió? En esa cama. Con esa almohada. Entre esas cobijas. Entre esas sábanas. Ahí. ¿Dónde está pagando la consecuencia de su pecado? En esa cama, en ese lecho, en esa almohada, entre esas cobijas, sobre esas sábanas. Ahí está pagando su pecado. Mire en qué se le convirtió el gemir de la pasión. Se le convirtió en el gemir del dolor. Mire que dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. En esa cama, él había consumido sus fuerzas desfogando su pasión en medio de un adulterio. Su gemir era carnal, pasional, animal, diabólico, pecaminoso, inicuo. Y ahora se consume sus fuerzas, lo poco que le queda a fuerza de gemir. Pero ahora es un gemir por el dolor. Es un gemir por el dolor del alma. Es un gemir por la enfermedad del cuerpo. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. En el lugar donde pecó. Ahora no hace sino llorar. Inunda la cama. ¿De qué? ¿De pecado? No. Ahora tiene que inundar la cama de llanto. Le tiene que costar lágrimas. Riego mi cama con mis lágrimas. Muy bien. Porque antes regó la cama de puro pecado, de pura iniquidad, de puro adulterio, de pura maldad, de pura depravación sexual. Ahora riegue su cama con sus lágrimas. Esto que usted nota aquí, versículo 6 y versículo 7, indica un verdadero arrepentimiento. ¿Qué cree usted? Vuelva a leer el versículo 6, no responda tan rápido. Vuelva a leer el versículo 6 y vuelva a leer el versículo 7. Dese cuenta en qué condición se encuentra el salmista, la condición interna del salmista.
Y dígame si va encaminado hacia un correcto arrepentimiento o no. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esto es un verdadero arrepentimiento. Si una persona se ha arrepentido honestamente, mire, eso lo va a sentir allá hasta los tuétanos, hasta los huesos, hasta la parte más profunda de su ser. La parte más profunda de su ser se va a llenar de un sentimiento de pesar, de dolor por haber pecado. Se va a llenar de una contrición, de un cargo de conciencia terrible. Lo más profundo de su ser va a ser convencido por el Espíritu Santo que lo va a redarguir por todo lo que hizo. Aquí lo que usted nota en el versículo 6 y en el versículo 7 es, sin mencionarlo, la obra del Espíritu Santo en el interior del salmista provocando arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué tiene que haber en un verdadero arrepentimiento? Un gemir, una expresión de dolor. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber llanto. Y dice, todas las noches inundó de llanto mi lecho, todas las noches, insomnio. Si el pecado lo deja dormir, no se ha arrepentido verdaderamente. Si la conciencia lo deja dormir, no se ha arrepentido correctamente. Tiene que llegar a un estado en el cual la conciencia no lo deje dormir, el redarguir de Dios no lo deje dormir, la convicción del Espíritu Santo no lo deje dormir. Y eso es una muy buena oración. ¿No le parece? Una oración que pueda hacer por mí, una oración que pueda hacer por otro. Padre, que la conciencia no lo deje dormir, está en la Biblia. Que el redarguir de tu Santo Espíritu no la deje dormir, bendito Dios. Te pido, Santísimo Dios, que sus fuerzas las consuma en un gemir, en un lloro, en un regar ese lecho de lágrimas de arrepentimiento. Es oración, ahí está en la Biblia. Cuando decimos nosotros de manera superficial, concédele, Señor, que se arrepienta, yo entiendo qué es lo que tiene que pasar con esa persona por la cual estoy orando. Mis ojos están gastados de sufrir. Qué bueno. Porque antes, dígame, cuando el salmista, David, mandó a toda la gente a la guerra contra los enemigos, y ese día le dio por no ir a la guerra, sino que se quedó de vago en la casa, y se asomó por el balcón, dígame, ¿para qué usó sus ojos? ¿Acaso no fue para divisar de lejos a esa mujer que se estaba bañando por allá en un patio desnuda? La codició con sus ojos y la Biblia es clara al decir, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahí comenzó todo el mal. Antes usó sus ojos para el pecado, para codiciar lo que no era de él. Esa mujer era la esposa de un hombre llamado Urías, y eso es santo ante los ojos de Dios. Eso se respeta ante los ojos de Dios. Dios permitió que lo hiciera, pero no quiere decir que no iba a pagar las consecuencias. Venga, David, lo que usted hizo. Mire, codició con los ojos. Mire, adulteró. Mire, usted amancilló un lecho, como lo dice la carta a los Hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Y lo que usted ve acá es a Dios juzgando a un adúltero y a un fornicario. Así es como Dios trata esta clase de pecados. Cualquiera dice, no, pues es que nos amamos, no importa que estemos en unión libre. Eso no se llama unión libre. Eso no se llama unión libre. Eso se llama unión inmunda. Pongámoslo en los términos bíblicos. No es unión libre, es una unión inmunda. Eso se llama fornicación o se llama adulterio. Eso se llama un lecho amancillado. No es unión libre, es una unión, pero que esclaviza al pecado. Así se llama en la Sagrada Escritura. Dejemos de llamar las cosas buenas como si fueran malas y las cosas malas como si fueran buenas. Hay de a los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, dice la Sagrada Escritura. Es la persona con la cual usted se deprava sexualmente. Es su compañero de depravación sexual. Eso es esa persona. David, muy bien. Usted metió una mujer que no era su esposa
a su cama, ok. Usted dijo, nadie se dio cuenta, pero dése cuenta versículo 6 y versículo 7, donde está pagando las consecuencias de su pecado. Y en esa cama donde adulteró es la misma cama donde se está muriendo. Dígame, ¿qué entiende hasta el versículo 7? Yo espero que usted escriba. Escriba algo bien chévere, yo espero. Hágalo. Todos, háganlo. Yo espero. Leemos, compartimos. Hágalo, escriba algo bien chévere. Dígame, ¿qué entiende? ¿Cómo le parece lo que está escuchando ahí? ¿Cómo le parece la interpretación de este Salmo? Capítulo 6 hasta el versículo 7 donde vamos. Que nunca Dios puede ser burlado y que todo lo malo que haga y no corrijo, lo estás aplicando muy bien, Carolina, lo antes posible, Dios en su amor me corregirá. Muy bien. Los demás sigan escribiendo. Esta pregunta es para Carolina. ¿La corrección del Señor, el castigo del Señor, duele? Y yo sigo leyendo. Las está pagando todas y con toda. Muy bien. Todas las que uno hace, uno las paga. Se lo repito, todas las que uno hace, uno las paga. No las paga inmediatamente, sí, pero las paga porque las paga. Porque Dios es justo y no puede dejar sin castigo el pecado. Que Dios hace que nuestro pecado tenga consecuencias graves. Que tenemos que pagar y vienen las consecuencias del pecado. Muy bien. Cuando peco no me siento bien delante de Dios. Muy bien. Pues la consecuencia de su pecado lo lleva a la muerte porque Dios todo lo ve. Muy bien. Pido que sea en amor y no en enojo. Claro, duele hasta los tuétanos. Por eso hay que pedirle al Señor, castígame, Señor, castígame, porque no te puedo pedir que no me castigas, que no me castigues porque tú eres una alcahueta. Pero no me reprendas en tu enojo y no me castigues con tu ira, Señor. Que todo pecado tiene consecuencia. Yo no puedo andar en este mundo sabiendo la ley y hacerme loco. Dios lo ve todo. Y debo asumir mis pecados con dolor y un verdadero arrepentimiento. Muy bien. ¿Qué es verdadero arrepentimiento? No se lo olvide. Versículo 6 y versículo 7. El verdadero arrepentimiento debe de ser desde lo más profundo de las entrañas. Genial, Germán. Necesitamos ser honestos en las cosas de Dios. Muy bien, Germán. Así tal cual es. Muy bien. Que nuestro pecado traerá consecuencias graves y tendrá su castigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Faltan personas. Por favor. La pregunta es para todo el mundo. ¿Qué debo pagar por mis errores llamados pecados? Así dice la palabra de Dios. Punto. Sembramos lo que cosechamos. Qué excelente lo que usted acaba de escribir, hermano Henry. Muy bien. La justicia de Dios presente por mi pecado, pero que sin arrepentimiento genuinamente puedo pedir misericordia de Dios. Muy bien. Y dígame, uno que le pide a Dios en medio de esta situación. Pues solamente una cosa, ¿cierto? ¿Qué otra cosa le puede pedir? Solamente una. ¿Lo está entendiendo? Pues misericordia. ¿Qué más le puedo pedir? ¿Puedo exigir? ¿Puedo pelear? ¿Puedo alegar? No. Solamente puedo rogar por misericordia. No puedo pedir nada más. Mejor dicho, mire, si mi alma sale de ese estado de turbación, será por su misericordia. Si mis huesos se sanan, será por su misericordia. Si definitivamente no me muero, será por su misericordia. Por ninguna otra cosa. Así de sencillo. Ahora, versículos 8, 9 y 10 para terminar. Mire lo que dicen. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Muy bien. La parte central de estos versículos, y cuando digo la parte central de estos versículos me refiero
A la segunda parte del versículo 8 que dice, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y todo el versículo 9 que dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Esa es la parte central de estos tres versículos. Son la misericordia de Dios manifiesta sobre un individuo que fue conducido por el Espíritu Santo al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Excelente, Natalia. Que el Señor ha derramado su misericordia renovada sobre el individuo y el individuo ha recibido misericordia. Eso es lo que quiere decir. En las palabras, Jehová ha oído la voz de mi lloro. Pero ¿cuál es la voz de su lloro? Pues la voz de su lloro tiene solamente una palabra, tiene solamente una petición. Por más que diga cosas y frases y cosas y frases y retaíla y repeticiones, la voz de su lloro solamente tiene una palabra. Y esa palabra es misericordia. Jehová ha oído la voz de mi lloro, quiere decir, el Señor ha tenido de mí misericordia. Ahora, ¿cómo sabe él que el Señor ha tenido de él misericordia? Por algo que comenzó a pasar en su alma y por algo que comenzó a pasar en su cuerpo. Le repito la pregunta. ¿Cómo sabe él que el Señor ha comenzado a derramar sobre él su misericordia? Por algo que comenzó a pasar en su alma. ¿Qué? Y por algo que comenzó a pasar en su cuerpo. ¿Qué? Su alma tenía paz y su cuerpo comenzó a ser sanado. Muy bien, se empezó a sanar. Excelente, muy bien, lo está entendiendo muy bien. Le felicito. No puede ser de otra manera. No hay otra manera como el salmista pueda decir, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, si no es porque su alma se ha tranquilizado. Porque la paz del Señor retornó. Y si la paz del Señor retornó, quiere decir que el Señor le ha perdonado su pecado. Y si el Señor le ha perdonado su pecado, entonces le ha devuelto la paz, el gozo de su salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación, clama el salmista. Y su cuerpo ya no temblequea. Sus huesos ya no se estremecen. Su cuerpo ahora está fuerte. Se incorporó, se sentó, se levantó, volteó a mirar esa cama. Nuevamente le dijo, Señor, perdóneme. Perdóneme por agarrar las cosas que usted me dio y usarlas para el pecado. Eso no volverá a pasar. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por oír mi oración. Si estoy en pecado, la única que me queda es, mire, ni duerma. Vaya y busque a Dios con lloro, con ayuno, con ruego, con lágrimas. Ni duerma, ni coma, hasta que se deshaga de ese pecado. Y cuando se deshaga de ese pecado, usted comenzará a ver cómo su alma prospera y cómo comienza a prosperar en todas las cosas y cómo comienza a tener salud. O sea, lo que dice 3 de Juan, versículo 2. Ahora que se ha arrepentido, ahora que el Señor le ha perdonado, entonces se restaura lo que estaba alrededor de él. ¿Y qué era lo que estaba alrededor de él? Lo que estaba alrededor de él era un cerco de protección. Lo que estaba alrededor de él era un muro de fuego. Quien estaba alrededor de él era el ángel de Jehová que acampaba alrededor de él para defenderlo. Que por causa de su pecado el Señor dijo, no levanten todo eso y que lo toquen los enemigos. Pero como se arrepintió, como el Señor lo perdonó, como el Señor renovó su misericordia, entonces vuelve a crearse, vuelve a armarse ese muro de fuego alrededor de él. Por eso dice el versículo 8, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, versículo 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Note que en el versículo 8, el salmista se siente con autoridad, porque lo que pasa es que cuando uno está en pecado, dígame qué autoridad. Cuando uno está en pecado, ¿qué autoridad? Cuando uno tiene el alma turbada por causa del pecado, ¿qué autoridad?
Cuando uno tiene el cuerpo enfermo por causa del pecado, ¿qué autoridad? ¿Qué autoridad para decirle al diablo en el nombre de Jesús, fuera? El diablo le va a decir, ¿usted cómo se le ocurre? Usted está en pecado. Pero ¿cómo hubo un arrepentimiento? ¿Cómo hubo un perdón? ¿Cómo hubo una renovación en Dios? Se levanta en el versículo 8 y dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Entonces se para y reprende en el nombre de Jesús. Si siente que sus reprensiones contra el diablo no surten efecto, quiere decir que hay un pecado del cual yo me tengo que arrepentir. Punto. Y en el versículo 10, lo que está haciendo es profetizar. Y profetiza diciendo, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Si yo quiero que se cumpla en mi vida el texto que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si yo quiero que en mi vida se cumpla el texto que dice que por un camino saldrán contra mí, pero por 7 caminos huirán de delante de mí. Si yo quiero que se cumpla en mi vida el texto que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende o los guarda. Si yo quiero que todos esos textos y los demás textos de protección se cumplan en mí, yo tengo que asegurarme de no andar con las narices metidas en el pecado. Porque si tengo las narices metidas en el pecado, yo no puedo hacer lo que dice el versículo 8, o sea, reprender, y no puedo hacer lo que dice el versículo 10, o sea, profetizar. Si yo tengo mis narices metidas en el pecado, lo único que puedo hacer es lo que enseña el versículo 6 y el versículo 7. Arrepentirme. Si no me he arrepentido, no puedo hacer el resto. Y esta fue la experiencia, y esta fue la oración del salmista en el Salmo capítulo 6, después de haber pecado, después de haber adulterado, en esa misma cama, con Betsabé, la mujer de Urías. Rey de la gloria, te damos infinitas gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu exposición, por tu enseñanza, por tu ilustración, por hacerla tan real y tan viva, Señor Dios, para mi vida, por hablarme de esa manera tan directa, por hablarme de esa manera tan viva y tan eficaz, por dejármela tan clara, Señor Dios, a través de una predicación y una enseñanza como estas. Te doy gracias, maravilloso Dios, porque esta predicación tenía mi nombre. Esta predicación era para mí, Señor Dios. Te doy gracias porque, Señor, yo no soy de los que ando diciendo que nunca peco, mi Dios, porque evidentemente peco y peco mucho. Y yo no quiero ser ese necio, mi Dios. No quiero ser ese necio que tú tengas que tratar con dureza. No quiero ser ese necio, mi Dios, que tenga que levantar ese clamor pidiendo misericordia, mi Dios, por causa de mi necedad, por causa de mi pecado. Yo hoy te pido perdón, mi Dios, por ser tan terco, por ser tan necio. Y yo hoy quiero de verdad enderezar mi vida, mi Dios. Yo no quiero, Señor Dios, ser el sujeto de la vivencia del Salmo 6, parte 2, mi Dios. No quiero que esta película, mi Dios, se viva en mí. No quiero ser el protagonista de la segunda parte de esta película del Salmo 6. Quiero tener mi vida derecha delante de ti. Quiero hacer lo que tú has mandado que se tiene que hacer, mi Dios. Ayúdame a hacerlo. Bendito Dios, bendito Rey de la gloria. En tus manos colocamos esta palabra, esta exposición. Te pedimos, mi Dios, que esta palabra edifique a los oyentes y también que a través de ellos esta palabra rote por todo el mundo. Que esos links, que es tan fácil coger un link y rotarlo en un grupo y rotarlo a las personas, a la gente, mi Dios, para que tú les hables, mi Dios. Y yo creo que a través de esta palabra, que es dura, sí, que es de frente, sí, que es sincera, mi Dios, pues tú rompes, mi Dios, cosas en las personas y tú los conduces, nos conduces a todos a un verdadero arrepentimiento. Entrego en tus manos, mi Dios, esta clase. Glorifica tu nombre a través de ella, en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.